Vamos a empezar con la explicación de la página número 5. ¿Okay? Recuerden que al principio damos algo en general y después vamos a lo específico de cada parte de la misa. Tiempo. Tiempo en el que vive Dios, un eterno presente. Y fuera del tiempo, no sujeto a las leyes de la temporalidad. El Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Recuerdan en el sábado santo, en la liturgia pascual, cuando el sacerdote marca el alfa y el omega? Es del principio al fin, ¿no? Y marca la cruz también, que es símbolo de las 4, norte, sur, este y oeste, abarca todo. La cruz, símbolo también que abarca todo. Y el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero el tiempo para Dios no hay pasado o futuro. Es un eterno presente. Y por eso la T ahí es un tiempo, estamos hablando de la eternidad. Y después el tiempo mortal es una criatura de Dios, ordenado en línea recta, con un principio y un fin. Y en este vivimos cada uno de nosotros. Y en este tiempo es cuando Dios se hizo hombre. Dios que quiso meterse en el tiempo humano. Esto es increíble. ¿Hasta qué punto Dios se abajó? Se abajó. Quiso introducirse a nuestro tiempo. En cierto sentido, Cristo introduce el caos en el tiempo. O sea, al introducirse, al hacerse hombre, no el caos como un desorden, no, sino que al introducirse en el tiempo humano, entonces hay un gran evento, y este es el evento de Cristo. Cristo que es Dios y vive por tanto en el tiempo y se mete en nuestro tiempo. Es un poco, ¿no?, como cuando leemos el prólogo de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Y después sigue, y el verbo se hizo carne. O sea, el gran misterio de la Trinidad, donde no hay un pasado o un futuro, sino un eterno presente, pero que Dios, que quiere expresar su amor, el verbo lo expresa y se hace carne. Se introduce en nuestro tiempo. ¿Y qué es la misa? Es la fuerza de su muerte, de su vida, de su mensaje, de su paz, su eficacia, su salvación, su acción. Es como la expresión del amor de Dios que se hace presente en este momento. Por ello, cuando celebramos la Santa Misa y el sacerdote empieza a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es como si en ese momento se paran nuestros relojes. Nos estamos introduciendo en el presente de Dios. Nos estamos introduciendo en el tiempo de Dios. Un Dios que se manifiesta. Cristo, como hombre, siempre hay que hacer esta distinción en Cristo, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo como hombre vivió en nuestro tiempo. Por eso en el curso litúrgico celebramos toda la vida de Cristo.
desde su nacimiento, de la encarnación, su nacimiento, su vida oculta, aunque la vida oculta de Cristo está en pocos, ¿no? Lo podemos leer en pocos párrafos de la Biblia, ¿verdad? Su vida pública, sus 3 años, su pasión, su muerte, su resurrección. Como Dios ha vivido desde siempre, vive y seguirá viviendo en el tiempo con mayúscula, digamos, en el tiempo de Dios. Él vivía, vive y vivirá, porque es Dios. Dios. Para Él no hay tiempo. Ahora vamos a la parte de abajo. A partir de Cristo, el tiempo, con mayúscula, el tiempo de Dios, es interior al tiempo humano. O sea, un Dios que se quiere introducir a nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misa es como una ventana a través de la cual se hace presente y vivimos aquí y ahora todos los acontecimientos de la historia del amor de Dios hacia los hombres. Y por ello nosotros podemos llevar a la Santa Misa todo lo que nos está pasando en nuestro pasado, en nuestro presente y todas nuestras ansiedades, nuestras inquietudes del futuro. Lo podemos llevar todo a la Santa Misa, al tiempo de Dios, a ese momento. Todo. Y ahí Cristo nos ayuda a entender nuestra vida. Cristo nos ayuda a entender nuestro pasado con nuestros sufrimientos, con nuestras inquietudes. Todo Cristo nos ayuda a entender. Por eso la Santa Misa es un momento privilegiado. La misa que pone en contacto el tiempo con cualquier día del tiempo. A ver, el tiempo con mayúscula y el tiempo con minúscula. Por ello, por eso es impresionante que yo creo que debe haber en cada hora misa en todo el mundo. Es un Dios que se hace presente a nuestro tiempo, que es como Dios que quiere caminar con nosotros. ¿Cuál fue la primera pregunta que Cristo hace en la Escritura? Primera pregunta: ¿dónde estás? Es Dios que busca al hombre. Es Dios que me busca a mí, que me está buscando porque quiere formar parte de mi vida, quiere introducirse en mi tiempo, quiere introducirse en mis quehaceres de todos los días, quiere introducirse en mi pasado y en mi futuro, en mis ansiedades e inquietudes, en mis alegrías y penas. Es un Dios que me busca y no va a parar hasta encontrarme. Y por ello, la Eucaristía es ese momento en que yo me encuentro con Dios. Me dejo buscar, me dejo encontrar por Dios. Para la próxima semana hablamos de la siguiente página. Ahora vamos a seguir. Si alguien necesita otra copia, aquí hay otra copia. Estábamos en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. Recuerden, un breve resumen, hay 2 partes en la misa. Bueno, están la introducción, ¿verdad? Y después están las 2 mesas, no misas, las 2 mesas, la mesa de la palabra
la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Perdón, padre, ¿no hay más? Pero después le podemos pedir a Paulina que le haga más fotocopias, ¿ok? Muy bien. Las dos mesas. Ahora estamos en la primera parte de la liturgia de la palabra. ¿Qué significa? Es que Dios nos habla. Es la palabra, es el momento, el comienzo, como dice el prólogo. En el comienzo era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es un Dios que habla en la creación. Es el mismo Dios que dice, hágase la luz. Y la luz se hizo. Es el momento en que Dios habla fuera de sí. ¿No? Recuerden que esto es un poco teológico, pero el diálogo que hay en la Trinidad del Padre con el Hijo, el fruto es el Espíritu Santo. Es como si hubiera un diálogo de amor en la Trinidad. Pero hubo un momento en que de ese diálogo dentro de la Trinidad hubo una expresión fuera, y es cuando entró la creación. Dios que habla y crea. Es para entender un poco que esta es la importancia de la liturgia de la palabra. Es palabra de Dios. Y por ello decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy importante estas dos palabras. Es una palabra que no es una palabra muerta. Es una palabra que es realmente todavía presente entre nosotros. No es una palabra que se escribió hace 2000 años o 3000 años. No. Es real ahora. Y por ello está escrita para mí. Y es eficaz en el sentido de que puede cambiar vidas. Una cosa que es eficaz es que produce cambio. Y por ello en este momento es cuando estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos que dejar que esta palabra nos cambie. No podemos quedar indiferentes ante la palabra viva e eficaz de Dios. Pero después de que la palabra entra en la creación, el pecado también entra porque el hombre no escucha la palabra y se esconde. Dice el libro del Génesis que todos los días Dios caminaba con Adán y Eva y hablaban. Pero hubo un momento en que el hombre no escuchó. Y ahí es cuando entró el pecado. Cuando el hombre ya no escucha la palabra, entra el pecado. ¿Cuántas veces en nuestra vida esto es real? Como que nos ponemos tapones para no escuchar lo que Dios quiere. Y por ello Dios no nos abandona. Aunque hemos pecado, aunque no hemos escuchado la palabra de Dios, Dios no abandona al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Dios habla nuevamente y nos envía a su Hijo. Y el Verbo se hizo carne. Esto para entender lo misterioso, el gran misterio que todos los días cuando vamos y escuchamos la palabra de Dios, es un Dios que me ama infinitamente y que quiere penetrar y entrar en mi tiempo, entrar en mi vida, y quiere que su palabra sea viva y eficaz, pero jamás va a forzar nuestra libertad. Por ello yo tengo que estar en una actitud de escucha y también de aceptación.
Un ejemplo, el Evangelio de hoy. ¿Qué me ha dicho este Evangelio a mí hoy? Porque Dios habla. ¿Cuál ha sido mi apertura a lo que Dios me ha dicho a mí personalmente? Una de ustedes vino y me dice, la misa de hoy me ha ayudado mucho. Pero no ha sido porque la he celebrado yo. Ha sido porque esta persona estuvo abierta a lo que Dios quería decirle en su vida. Ha escuchado la palabra de Dios y esta palabra de repente toca a una parte de su vida que a lo mejor le está costando y ha dejado que esta palabra le vaya transformando. Pero es un acto de libertad. Yo abro mi corazón. Yo abro mis oídos a la palabra de Dios y dejo que esta palabra sea viva y eficaz. Por eso es muy importante cuando vamos a la Santa Misa escuchar y preguntarme qué es lo que Dios me quiere decir a mí personalmente. La primera lectura. En tiempo ordinario solo hay una lectura, un salmo, el Aleluya, Evangelio. Los domingos, solemnidades y fiestas, hay 2 lecturas, salmo, aleluya y evangelio. Primera lectura siempre es tomada del Antiguo Testamento. Menos en la Pascua, donde se toma de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es la iglesia naciente. ¿Verdad? Es el principio de la iglesia. La iglesia brota de la resurrección. Nosotros brotamos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Es como en la sinagoga antiguamente, y esto lo encontramos cuando Cristo va a la sinagoga y ¿qué hace? Le dan el rollo del profeta Isaías y se lee el profeta y después se discutía. La liturgia de la palabra la hemos tomado del pueblo judío que leía la Sagrada Escritura, el Torá. Y después se hablaba en la comunidad. Se explicaba. La lectura del Antiguo Testamento. Y durante el tiempo de Adviento y la Cuaresma, la primera lectura y el Evangelio están relacionados. Solo en Adviento y en Cuaresma. En tiempo ordinario no tanto, pero se ha hecho un esfuerzo que durante la Cuaresma y el Adviento la primera lectura tenga algo que ver con el Evangelio, ¿verdad? Y después, al final de la primera lectura, ¿qué se dice? Palabra de Dios. No es palabra del lector, aunque es sumamente importante que el lector haya preparado la lectura. Muy importante. Muy importante. Y respondemos, te alabamos, Señor. Debe ser verdaderamente un grito de alabanza. Te alabamos. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque nos comunicas tus palabras y tu voluntad. ¿Cuántas veces ni nos damos cuenta al responder esto? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pues menuda alabanza. Menuda alabanza. ¿Qué hacen ustedes cuando su hijo, cuando era pequeño, le daba las gracias o le daba, pero sin darse, o sea, sí, con una actitud de, va, bien, ¿no?
O sea, no. Eso es una alabanza. Te alabamos, Señor. Te alabamos y queremos que tu palabra nos transforme, que transforme nuestras vidas. No sé si se acuerdan, en el Antiguo Testamento hubo un momento en que el pueblo de Israel había abandonado al Señor. Y estaban haciendo unas ciertas excavaciones en el templo y de repente encontraron los rollos de la ley y se los llevaron al rey. Y el rey, cuando leyó esto, se dio cuenta de que no estaban siguiendo la ley de Dios. Entonces llamó y pidió penitencia para todo el pueblo. Esta es la palabra de Dios que cambia corazones. Pero ¿está cambiando mi corazón? ¿Está cambiando mis actitudes? ¿Estoy dejando yo que la palabra de Dios realmente me transforme? Porque si no, mejor no decir te alabamos, Señor, porque verdaderamente no le estoy alabando. Cuando yo alabo es porque creo y estoy dejando que esto que se está proclamando cambie mi vida y sea verdaderamente una alabanza y mi vida sea verdaderamente una alabanza. Pero hay que dejar que la palabra de Dios nos transforme. Después viene el Salmo. Digamos que en la primera lectura Dios es el que habla. En el Salmo es el pueblo que responde. ¿Por qué? Porque los salmos es como el libro de oraciones de Jesucristo. Es el libro de oraciones del pueblo de Israel. Son 150 oraciones que expresan el sentimiento humano enfrente de Dios. Ante un Dios que se comunica, los salmos son la respuesta del hombre a Dios. Y los salmos, otra vez, es como el manual de oraciones que usaba Jesucristo. Cuando estaba en la cruz Jesucristo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está tomado del Salmo 22. Jesucristo estaba orando, expresando su sentimiento humano, lo que él sentía en ese momento, pero tomado del Salmo, de la respuesta del hombre a Dios. Son los himnos de Israel. Y hay varios, ¿no?, en los salmos durante el triduo, este fin de semana. Las que vayan al triduo, una de las cosas que vamos a hacer es cómo rezar con los salmos. Cómo rezar con los salmos. Y no es fácil. Pero una vez que uno toma los salmos y sabe rezar con los salmos, es bellísimo. Entonces vamos a una de las hay varias, va a haber varias, para las que vayan, solo para las que vayan. Solo para las que vayan. Porque va a haber varias, va a ser todo sobre la oración. Todo sobre la oración. Diferentes formas de rezar. Una de ellas va a ser cómo rezar con los salmos. Otra va a ser la lectio divina. Otra va a ser cómo rezar vamos a ponerles una imagen, cómo rezar con los iconos, por ejemplo. Iconos. Cómo rezar, ¿verdad? Cómo rezar, cómo hacer una verdadera meditación. Cómo rezar, qué es la contemplación,
¿Qué es la oración litúrgica? O sea, todo el triduo va a ser sobre la oración. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos rezar, pero no sabemos cómo. Y lo que el triduo es: Señor, enséñanos a rezar. Enséñanos a rezar. ¿Verdad? Entonces los salmos, hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos de alabanza, salmos de acción de gracias, salmos de penitencia, de confianza, de turbación, de aspiración, salmos de historia, salmos de profecía. Pero son todas expresiones humanas, expresiones humanas de enfrentarse ante Dios. Y ahí hay salmos en que, o sea, que el alma está realmente desesperada, ¿no? Y es increíble cómo el alma expresa esta desesperación delante de Dios y se enfada con Dios. Pero siempre al final hay como confianza, un regreso a la confianza. Y esto es lo hermoso de los salmos. Los salmos están siempre presentes en la liturgia de la Iglesia. Durante el triduo vamos a rezar todos los días la liturgia de las horas. Vamos a rezar laudes y vísperas. Laudes y vísperas. Ya tenemos los libros, todo. Vamos a rezar laudes y vísperas. Pero los laudes y vísperas es el rezo de los salmos. Rezo de los salmos. Segunda lectura. En la segunda lectura hay como un cambio de dirección. Dios nuevamente habla a su iglesia. Y ahora escucha. Pero ahora no habla de la creación o la historia de Israel, ¿no? Como en el Antiguo Testamento. Ahora habla a través de los escritos de los apóstoles, de la nueva Israel. Es un momento de contemplación. Es la experiencia de los que vivieron el Verbo hecho carne. En la segunda lectura tenemos que recordar que esto fue escrito por aquellos que experimentaron y vieron a Cristo vivo, resucitado después de la pasión y la muerte. O sea, cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, escritos por Lucas, es la historia de la iglesia primitiva. No como hoy. Hoy vemos que hay un problema, entonces los apóstoles van a Jerusalén a preguntar. Y ahí es donde empieza el primer concilio de Jerusalén. Es nuestra historia, es la historia de la iglesia. Cuando leemos de la primera carta de San Juan, Juan que experimentó y escuchó los latidos de Cristo. Cuando puso su cabeza, dice el Evangelio, en el pecho de Cristo en la última cena. Son personas que lo han visto con sus ojos, que experimentaron la muerte y la resurrección de Jesucristo. Son testigos visuales, testigos reales. No es una historieta, ¿no? No, es algo real. Por eso es como un cambio. Ya no es la historia de la salvación del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, no ahora de la iglesia naciente. Y después viene el aleluya. El aleluya que es una alabanza al Señor.
Un aleluya que se encuentra muchas veces al principio y al final de los salmos. Es una oración realmente que está tomada, obviamente, de la Sagrada Escritura, del libro del Apocalipsis, capítulo 19. Y el título de este capítulo se llama Cantos triunfales en el cielo. ¿Qué es el aleluya? Un canto triunfal, y es Apocalipsis capítulo 19. Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su prostitución, y ha vengado en ella la sangre de los siervos. Y por segunda vez dijeron: ¡Aleluya! Y por tercera vez dijeron: ¡Aleluya! Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. El aleluya es un momento, ¿no?, de triunfo. De triunfo. Solamente en Cuaresma no decimos el aleluya. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria. Yo tengo que hablar con el Padre Leopoldo, porque aquí no estamos diciendo el aleluya. Hay un canto anterior, pero lo correcto debe ser cantar el aleluya. Es muy importante el canto del aleluya. Aleluya, el campo triunfal. No, también se puede decir. También se puede decir el aleluya. Se dice aleluya, aleluya. Y todos repiten aleluya, aleluya. Y después hay un, ¿no? Como hoy debería ser: yo soy la vid verdadera, ¿no? El que permanece en mí tendrá vida en sí mismo. Aleluya, aleluya. Y después, durante ese momento, el sacerdote, no sé si me han visto en la misa, se inclina antes de proclamar el Evangelio y reza la oración, una oración en privado. Purifica mi mente y mi corazón para que sea digno de proclamar tu Evangelio. Eso lo reza antes. ¿Y de dónde viene eso? Del profeta Isaías. Profeta Isaías capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y un pueblo de labios impuros. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi lengua y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, te he retirado tu culpa, tu pecado está expiado. El sacerdote no es digno, purifica. Claro, es que el sacerdote se siente como el profeta Isaías. Yo, si mis labios son impuros, ¿cómo voy a proclamar el Evangelio? Y en ese momento pide, purifica mi mente y mi corazón para que sea digno de proclamar tu Evangelio. El diácono, si hay diácono, es el que proclama el Evangelio, pero antes de proclamar pide la bendición al sacerdote, y el sacerdote dice eso: que el Señor purifique tus labios y tu mente para que seas digno de proclamar tu Evangelio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace una cruz, ¿verdad?
según San Juan. ¿Y qué hacemos? Las 3 cruces, ¿verdad? En la frente, en los labios y en el corazón. En la frente porque acepto intelectualmente, cuando doy la señal de la cruz en mi frente, yo digo, acepto intelectualmente lo que me van a decir, acepto la verdad. Hago la señal de la cruz en forma de aceptación, acepto la verdad. Después en los labios, estoy listo para profesar la verdad. No solamente aceptar lo que Jesucristo me va a decir en el Evangelio, si lo voy a profesar con mis labios. Llamado a ser profeta, testigo, voy a profesar la verdad. Y en el corazón es porque es una actitud de acogida amorosa. Estas palabras que yo escucho, quiero que cambien también mi corazón. ¿Tu Padre en el corazón qué? Es la actitud, una actitud de acogida amorosa. Acogida amorosa. Que yo quiero que estas palabras realmente entren, penetren, cambien, transformen, purifiquen mi corazón. Recuerden, uno de ustedes me dijo, ¿no?, que cada vez que hace la señal de la cruz, ella piensa como que se abre el cielo, ¿no? Habla así, como que se abre el cielo y Dios se asoma, ¿no? ¿No? Dios se asoma. Cuando hacemos la señal en la cruz de nuestro corazón es como si queremos abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios realmente entre, penetre. El Evangelio. No hay que olvidar que cuando Jesucristo resucita, todo resucita con Él. El mundo fue creado por medio de Él. Todo resucita por medio de Él. Como dice San Pablo, si hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con Él. Por ello, las palabras de Cristo en su vida, lo que Jesucristo dijo en su vida, no murió en una cruz. No quedó sepultado detrás de una piedra cuando movieron esa piedra del sepulcro. Y ahí se quedaron sepultadas todas las palabras que dijo Jesús. Cuando resucitó, resucitó también sus palabras. Y por ello las podemos escuchar en el Evangelio. Son palabras vivas. Es el evento de Jesucristo que se hace actual aquí y ahora. Por ello, cuando leemos en el Evangelio las bienaventuranzas, son palabras de Jesucristo que se hacen presentes ahora y me está viendo a los ojos y me está diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O cuando Jesucristo mira al joven rico y lo mira a los ojos y le dice, si verdaderamente quieres seguirme, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Es que esto que me lo está diciendo a mí, personalmente. Cuando Cristo pone el barro en los ojos del ciego, me lo está poniendo a mí, que yo también estoy ciego. Al proclamar el Evangelio,
entonces estamos haciendo vivas las palabras de Cristo resucitado. Sus palabras que me hablan a mí en mi tiempo presente. Y como dijimos, como las palabras de Jesucristo son vivas y eficaces, siempre, siempre tienen algo que decirme a mi vida personal. Y esto lo experimentan ustedes cada vez que tienen encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque es impresionante como un evangelio, y algunos de ustedes han tenido encuentros por años y años y años, y han escuchado el mismo evangelio una y otra vez, pero siempre sacan algo nuevo. Siempre. ¿Por qué? Porque el evangelio que yo leí hace 10 años era una situación de mi vida diferente a la que estoy viviendo ahora. Y el evangelio entonces me hablaba diferentemente que me habla ahora. A mí me pasó una vez una cosa muy curiosa. Y esto lo pueden experimentar, ¿no? Es impresionante. Si cogen un evangelio y digan a su esposo que lo lea en voz alta. Y usted, a ver, ¿qué es lo que, según lo que lee su esposo, cuál es la palabra, las dos palabras que le afectan más? Después diga a su hija mayor que lo lea el mismo evangelio. Ya verán cómo son diferentes palabras. Diferentes palabras. A mí me pasó eso y es impresionante. También la forma en que uno lo expresa, un hombre a una mujer, muy diferente. Pero esto es signo de que el evangelio realmente es vivo y eficaz. Bienaventurados, dice el evangelio, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La palabra de Dios no es para que se quede muda. La palabra de Dios es para cumplirse, para hacerse carne en mi vida. La palabra de Dios tiene que encarnarse en mi vida. Al escuchar la palabra de Cristo, nuestro corazón debe estar dispuesto, preparado, debe estar alerta, debe estar dócil. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que en el momento del Evangelio nos ponemos de pie? Hubiera sido más fácil si estamos todos sentados ya en la primera o segunda lectura. ¿Para qué nos vamos a levantar? No es señal de respeto, es en señal de estamos listos, preparados, dispuestos a escuchar. No nos podemos sentar, estamos listos para escuchar lo que Cristo quiere para mí. Es como el soldado que está preparado para luchar y no quiere quedarse sentado. Y por ello estamos de pie, alerta, dóciles. Una actitud, y la actitud de cuando estamos de pie también tiene que reflejar una actitud interna. Yo también quiero estar preparada, lista para hacer lo que Dios me va a pedir. Después del Evangelio, el sacerdote besa el leccionario, besa la palabra de Dios. Porque recuerden, el sacerdote da 3 besos, ¿verdad? Al principio y al final de la misa, al altar. Al altar, que es la piedra angular,
al altar que representa a Jesucristo, el altar que representa la mesa del sacrificio, que es Jesucristo, Jesucristo que es víctima, altar y sacerdote. Al principio y al final. Y también en este momento besa y reza las palabras del Evangelio: borren nuestros pecados. Pero estas palabras no tienen que ser solo del sacerdote. Tiene que ser una oración personal de cada uno de nosotros. Tenemos que decir, cuando el sacerdote esté besando, yo también beso a Jesús. Y le digo, que tus palabras, Señor, borren mis pecados. Otra forma de decirlo, Señor, transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Empezamos como 7 minutos tarde. No sé si quieren que siga 7 minutos más o tienen que hacer algo. ¿Sigo 7 minutos? Sigo 7 minutos. Y ahora viene la parte más aburrida de la misa. La homilía. La homilía. La homilía. Que debe ser breve, y obviamente debe explicar. El Papa Francisco tiene varios, de hecho en Evangelium Garium tiene una parte sobre la homilía, ¿no? Y la importancia. La homilía es muy importante para la misa, muy importante. Pero requiere una muy buena preparación y requiere, ¿no? Pero también requiere una buena disposición de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la homilía no me voy a meter mucho en la homilía. De hecho, lo que... son las 12. De hecho, les puedo pasar esto de una vez. Esto es para la próxima clase, pero se los doy una vez. Este es el credo, pues lo puedan leer. Mire, el credo, pero ¿de dónde está tomado el credo de la Sagrada Escritura? Cada palabra, ¿de dónde está tomada de la Sagrada Escritura? Para que no digan que el credo nos lo hemos inventado. ¿Ah? El credo, ¿de dónde está tomada de la Sagrada Escritura? Porque el credo es una parte, es la profesión de la fe. Y solo antes, por lo menos en inglés, decía, el credo era we believe, creemos. Ahora es yo creo. Es mi profesión de fe. Yo creo en un solo Dios. Yo les aconsejo durante esta semana meditar sobre lo que yo creo. Lo que yo creo. Es una renovación del bautismo. Esto es lo que yo creo. Pero puedo decir que realmente creo esto. Creo. Entonces mediten durante esta semana. Y ahora quería tomar solo 5 minutos para decirles, porque hay muchísimos milagros eucarísticos en el mundo. Pero a lo mejor hay algunos espectaculares. Entonces solo quería leer alguno. Uno, no realmente que es espectacular, es el de Lanciano en Italia. Hay que pedir por favor, pidan a Paulina, después de la clase le piden a Paulina más. 5 minutos para le leo esto y nos vamos. En la iglesia de San Francisco
Un grabado en mármol del siglo XVII describe este milagro eucarístico ocurrido en Lanciano en el 750. En el año 750. Un monje sacerdote dudaba de la presencia real del cuerpo del Señor en la hostia consagrada. Mientras celebraba la misa y decía las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne y el vino en sangre. Todo fue mostrado a los presentes. La carne está aún entera y la sangre se presenta dividida en 5 partes desiguales que, pesadas singularmente, obtienen el mismo peso que pesadas todas juntas. ¿Entienden? La sangre está ahora dividida en 5, como 5 bolitas, ¿no? Cuando cogen una y la pesan, dicen, digamos, 50 gramos. Cuando cogen las 5 y la pesan, 50 gramos. O sea que en 1970 el arzobispo de Lanciano y el ministro del provincial de los conventuanos de Abruzzo, habiendo obtenido la autorización de Roma, iniciaron las investigaciones bajo la responsabilidad del doctor Eduardo Linoli, director del hospital de Arezzo y profesor de anatomía, histología, química y microscopía clínica. El 4 de marzo de 1971, el profesor presentó los resultados en modo muy detallado de la reliquia del prodigio ocurrido 12 siglos atrás. O sea, estos estudios se hicieron 1200 años después del milagro. ¿Ah? Esos estudios. Estas fueron las conclusiones. La carne milagrosa es verdaderamente carne constituida del tejido muscular extraído del miocardio, o sea, del corazón. 2. La sangre milagrosa es verdadera sangre. El análisis cromatográfico lo demuestra con certeza absoluta e indiscutible. 3. El estudio inmunológico manifiesta que la carne y la sangre son ciertamente humanos, y la prueba inmunohematológica permite afirmar con toda certeza y objetividad que tanto la carne como la sangre pertenecen al mismo grupo sanguíneo, AB, el mismo que se encuentra en el hombre de la sábana santa y típico en las poblaciones medio orientales. O sea, 4. Las proteínas que están contenidas en la sangre están normalmente distribuidas en idéntico porcentaje del esquema seroproteico de la sangre normal y fresca. Estos son 1200 años. O sea, tiene la misma proteína que la sangre fresca. Ninguna sección histológica ha revelado rasgos de infiltraciones de sales o sustancias conservantes utilizadas en la antigüedad para las momificaciones. O sea, que no es una momia. No hay sustancias. El profesor descartó la hipótesis de una falsificación realizada en el pasado, y este estudio fue publicado en 1971, suscitando un gran interés en el mundo científico. En 1973, el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud nombró una comisión científica con el fin de verificar las conclusiones de Linoli.
Los 500 exámenes se realizaron en 15 meses. Las investigaciones fueron las mismas hechas por el profesor Linoli, exceptuando algunas nuevas. Con mayor precisión se afirmó que los fragmentos en lanciano no podrían ser tejidos momificados. Acerca de la naturaleza del fragmento de carne, se declaró que se trata de un tejido vivo, porque responde a todas las reacciones clínicas propias de los seres vivos. Entonces, la carne y la sangre del anciano aparecen como recientemente extraídas de un cuerpo vivo. Y esto hace 1200 años. En la redacción final de las investigaciones hechas por la Comisión Médica de la OMS y de la ONU, publicadas en diciembre de 1976 en Nueva York y Ginebra, se declaró que la ciencia, consciente de sus límites, se detiene ante la imposibilidad de dar una explicación. Y aquí tienen, ¿no? Esto lo pueden buscar, ustedes están en internet. Pero es impresionante porque le da, ¿no? Hasta aquí que hicieron también la electrofóresis, ¿no? De la proteína en la sangre, es la misma, hicieron el estudio, y es la misma que en una sangre viviente, ¿no? El que esté interesado, y esto está en Lanciano, en Italia. Pero es lo curioso, una cosa curiosa, que hace poco, cuando el Papa era cardenal de Bergoglio, en Argentina, hubo un milagro eucarístico muy similar a este. E hicieron los estudios, el Papa y a un científico le pidió hacer los estudios. La sangre, hicieron los estudios sobre la sangre y tal, es la misma que está en este milagro en Argentina que en Lanciano. La misma. Mismo tipo, que viene del mismo providencia, las mismas cualidades. Una cosa que hay que aclarar: no tenemos por qué creer en milagros. No son esenciales para nuestra fe. Podemos sí o no creer en ellos, no hay problema, ¿verdad? Pero son demostraciones, ¿no?, que nos ayudan, sí, nos ayudan, ¿verdad? Pero recordar. De hecho, porque leí esto esta mañana, ¿no?, cuando estaba yo en la consagración, ¿no?, y viendo el cuerpo de Cristo en mis manos, yo dije, es que yo no necesito un milagro. No necesito un milagro para creer. Y bienaventurados los que creen sin ver. No necesitamos los milagros, pero sí lo que necesitamos es fe. Fe. Pues espero que estas conferencias nos ayuden a profundizar más en nuestra fe y profundizar mucho más en nuestro amor a Jesucristo, Eucaristía. Y por ello rezamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.